Me parece ya está la mayoría, ¿verdad? ¿Qué tal les fue? ¿Les paso asistencia? Esmeralda, Presente. Alondra. Ah, no, perdón, Anet. Anet. Eladio. Eladio. Gracias, Eladio. Me parece que no tienes audio, ¿verdad? Jessie. Presente. Alex. Alex. Wendy. Wendy. Olivia. Presente. Claudia. Presente. Marjorie. Ok. Bueno, ya nos falta un poquito para terminar nuestras unidades y vamos a terminar de ver lo que son generalidades del testamento antes de entrar a sucesión intestamentaria. Son las últimas dos unidades que nos faltan, las generalidades, lo que es la revocación o lo que son los testamentos oficiosos y ya por último la unidad 8 que abarca sucesiones intestamentarias. En realidad son temas muy sencillos en ya lo que es la sucesión intestamentaria. Creo que lo más complicado es ahorita lo que son las generalidades y los testamentos inoficiosos y en qué punto se declara la invalidez de un testamento. Pero yo espero poderlos acabar antes del 17. Es que me parece que el último día es el 17 para nosotros, entonces ese día voy a aplicar evaluación o ese día voy a habilitar la evaluación. Obviamente, acuérdense que yo me conecto durante la hora en que ustedes están aplicando la evaluación, por si tienen alguna duda del examen, y conforme vayan terminando del examen, pues les voy a ir diciendo en cuanto a participaciones y tareas quienes tienen, para tomarlos en cuenta para su evaluación final. Ese mismo día yo subo la calificación porque creo que al siguiente día vence para que ustedes si tienen alguna, bueno, ustedes puedan corroborar las calificaciones en plataforma y bueno, al siguiente día más tardar, porque es miércoles, jueves o viernes, ustedes me puedan estar diciendo si es que tienen algún comentario o algún queja, sugerencia y demás. No les he podido terminar de revisar los testamentos que estuvieron a plataforma, pero ya no hubo alguna modificación o que me hayan enviado aparte de otros. Entonces, bueno, me voy a basar con esos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Profesora, buenos días. Yo ya entré a la clase. Hola, Alex, buenos días. Ok, paso tu asistencia. Gracias. Ay. Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario o algo así de lo que subieron? No recuerdo si ya les subí mis diapositivas de esta unidad, pero si no, bueno, terminando la clase se la subo a plataforma. Bueno, ya decíamos la clase pasada, ¿tienen alguna duda en cuanto a las unidades que vamos abarcando y la evaluación que va a ser para el 17, miércoles 17? Estaría yo abarcando la unidad 6, 7 y 8. Ajá.
¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, me sigo con la unidad 6, me parece la 7, perdón. Estaba corroborando la fecha. Pero... Ajá, sí es el 16. El 16, perdón, sería la evaluación, miércoles 16. Y ese mismo día ya les digo, en cuanto a sus tareas y participaciones que hayan tenido, subo calificación para que ustedes jueves y viernes puedan corroborarlas en plataforma si no tienen algún comentario más, ¿vale? No te preocupes, Anet. Te paso lista. ¿Podemos abrir su código? El Código Civil Federal, por favor. Bueno, ya no salió ninguna duda en cuanto a los testamentos, la clasificación de los testamentos y a qué se refería uno o a qué se referían los otros o a quiénes aplicaban uno en cuanto a lo que eran testigos y a quiénes aplicaban los otros, ¿no? ¿Cuáles eran las formalidades que esos testamentos se debían de aplicar? Y en el caso bueno, que faltara alguna de las formalidades en cada uno de ellos, pues ese testamento por automático quedaría invalidado y no surtiría sus efectos, ¿no? Como por ejemplo en el caso del testamento marítimo, que solo aplicaba para cuando el testador falleciera de la causa o, bueno, falleciera estando en alta mar, pues, o en el barco, o hasta incluso un mes después de haber pisado tierra. Si el testador fallecía después de esa fecha, obviamente el testamento no tenía no surtía sus efectos y la institución o la sucesión tendría que aplicar la sucesión intestamentaria por no existir un testamento oficial o un testamento válido, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver lo que son los testamentos inoficiosos. No es que los testamentos inoficiosos no es una clasificación de los testamentos, sino se refieren a aquellos que no van a surtir sus efectos jurídicos, puesto que no están contraviniendo en alguna de las partes lo expresamente estipulado por la ley. ¿A qué nos referimos? A que la ley, tú puedes poner disposición respecto de tu masa hereditaria al 100% para otros herederos, siempre y cuando aquellas personas que tengan por derecho esa parte proporcional de la herencia no contravenga a ello. Nos referimos a las pensiones alimenticias. Si tú dentro de tu testamento tienes la obligación de establecer una pensión por obligación, ya sea de lazo o pensión por afinidad jurídica, filiación, consanguinidad y demás, bueno, entonces esas cláusulas quedarían anuladas, dejando a salvo lo demás. No sé si aquí me explico, ¿no? Si tú el 100% de tu masa hereditaria la dejas a tu amigo, a tu vecino, a tu primo, pero porque es con quien conviviste, porque es el que te asistió en la última etapa de tu vida, porque es con quien has vivido y demás, pero tienes hijos, tienes padres, tienes hermanos que por derecho les corresponde en primera instancia parte de esa herencia, entonces, aunque exista un testamento, ese testamento queda invalidado por cuanto al 100% de la masa hereditaria, repartiéndose el porcentaje que le corresponde por derecho al padre, al hijo o al hermano, y el resto sí estaría operando respecto de ese testamento. Es decir, no se anula todo,
pero sí únicamente lo que hacen es tomar parte, la proporcional que le corresponde al hijo, al padre y demás, y lo demás quedaría subsistente, ¿de acuerdo? A eso se le denomina testamento inoficioso, que por ley no se dejó la pensión correspondiente a quien tenía el derecho o la obligación de dársela, y por ley se le estaría proporcionando. Y por lo regular, un ejemplo es cuando surgen hijos o llegan a comparecer o a abrir una sucesión, hijos que no se encontraban reconocidos o que no se sabía de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los que por derecho y en qué orden son los que por derecho tienen derecho a recibir una pensión? Quienes tienen derecho o quienes va a tener ese beneficio van a ser, la ley es muy clara y establece 7 supuestos. 1, descendientes menores de 18 años. A ellos son a los que de primera instancia les corresponde recibir parte de una herencia hereditaria o esa pensión, ¿de acuerdo? Hijos, ¿no? Descendientes menores de 18 años, hablamos de hijos consanguíneos o por filiación, o sea, es decir, por adopción, pero que se tenga esa obligación como hijo. Luego, a descendientes imposibilitados para trabajar. Con ellos nos referimos a hijos, aunque sean mayores de 18 años, pero que padezcan de alguna dificultad o incapacidad para ellos, para ellos generarse su propio ingreso o sus propios alimentos, ¿no? Sin importar, ¿cómo se llama? La edad que tengan, siempre y cuando estén imposibilitados para trabajar, ¿vale? Obviamente que reúnan el requisito de ser hijos, ya sea por consanguinidad o por filiación. Luego, va en ese grado como de orden o de prelación, de importancia. Se le entrega primero a los descendientes menores de edad, posteriormente, si no hay menores de edad, bueno, entonces a los incapaces, a los hijos o descendientes incapaces, sin importar la edad. En tercer lugar, encontramos al cónyuge. Al cónyuge, obviamente, es que son como varios requisitos para que él pueda ser candidato o se encuentre favorecido a determinada proporción o porcentaje de la herencia hereditaria. 1, que no tenga bienes suficientes para subsistir y que se encuentre impedido para trabajar. Ese sería como el primer requisito, ¿no? Que esté impedido para trabajar al menos por ese periodo o en ese momento en que sucedió el deceso. Y 2, que no tenga bienes suficientes como para poder él, ay, ya me fue la palabra. Bueno, que él no tenga bienes suficientes para subsistir, ¿no? Y esta disposición de que esté impedido para trabajar y que no tenga bienes suficientes va a continuar por el tiempo que así se encuentre en esa circunstancia hasta en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente. Así lo establece nuestro Código Civil. Entonces, bueno, a lo que se refiere esa parte de viva honestamente, bueno, únicamente que tenga una intachable reputación, ¿no? Una buena reputación, ¿vale? Hablamos de cónyuge porque no necesariamente tiene que ser esposo o esposa, sino aquella persona concubina que haya vivido con el testador al menos 5 años antes inmediatos o de manera inmediata antes al fallecimiento del testador. No que haya tenido hijos al inicio, no que haya vivido en algún tiempo, no, sino que el requisito es que haya vivido con el testador de manera inmediata o inmediata anterior a la muerte del testador, ¿vale? En cuarto lugar, encontramos a los ascendientes. Como ascendientes tenemos, pues, obvio, a los padres, pero dice ascendientes y no dice padres porque no necesariamente tiene que haber un lazo consanguíneo, simplemente aquellos ascendientes que por obligación tú tengas que darles esa pensión. Si tuviste abuelos y se te decretó en alguna sentencia o en algún otro juicio una pensión a esos abuelos, bueno, entonces también entra dentro de este rubro de ascendientes. No obligatoriamente solo padres, pero aquellos ascendientes que tú hayas contraído esa obligación, ¿vale? ¿Quién más? Bueno, yo les decía, obviamente dentro del cónyuge
Tenemos aquí la parte que haya vivido 5 años anteriores, que es el concubinato. Y bueno, por último lugar, encontramos a hermanos y parientes colaterales hasta dentro del 4º grado. Dentro de los parientes o demás parientes colaterales, pues ya tenemos a tíos, primos, primos, hermanos, ¿no? Hasta el 4º grado podemos entregarle o pueden tener derecho a reclamar parte de una herencia siempre y cuando ellos no tengan 18 años o no hayan cumplido la mayoría de edad o se encuentren incapacitados para trabajar, ¿vale? El punto es que no tengan medios para subsistir o para generar sus propios alimentos, ¿de acuerdo? Por eso se le denomina testamentos inoficiosos. Es que está viendo. Bueno, antes de entrar a la institución del heredero, ¿por qué es que se pierde ese derecho a recibir o bueno, mejor dicho, ¿en qué momento es que ya no se tiene la obligación por parte del sucesor hereditario a otorgar esta pensión de alimentos? Cuando el testador, mejor dicho, el que probablemente sea favorecido, ya sea ascendiente, descendiente o parientes colaterales, tengan por preferencia a alguien más que tenga esa obligación de dar alimentos. Por ejemplo, si aquí tienen alguna duda en cuanto a lo que les voy explicando, interrúmpame porque no voy viendo sus manitas. O a veces me sigo. Bueno, como por ejemplo, por obligación el testador tuvo a su cargo algún sobrino del cual pagó pensión, se encargó de la escuela, dio manutención en apoyo a su hermana. Sin embargo, jamás él se nombró como tutor, jamás fue nombrado como tutor o como de ese menor, ¿vale? Por ley no existe o no existe una resolución que le obligue a otorgar esa pensión. Y en el momento de la muerte tiene hijos el testador, tiene, no sé, otros 2 hijos el testador, y el sobrino del cual se hizo cargo en cuanto a manutención y educación cuenta con padre. Entonces aquí, bueno, la ley nos señala, por prelación tiene preferencia los hijos del testador, obviamente, y en segundo lugar, no tendría la obligación de otorgar una pensión, no obstante que se haya él encargado en la práctica de la manutención de ese sobrino, puesto que el sobrino cuenta con un padre y no se le otorgó, y en obligación le correspondería al padre otorgar esa pensión, y no existe una resolución que lo determinara o lo nombrara como tutor. Si ya hubiese habido una resolución que lo nombrara como tutor, entonces sin importar si se encontrara el padre o no, él tendría la obligación de repartir la herencia entre los hijos y el sobrino. Pero como no existe una resolución que determine esa manutención y el sobrino cuenta con un padre, entonces la herencia hereditaria únicamente está obligada a repartirse entre los hijos. Ahora, acuérdense que les estoy hablando de testamentos inoficiosos y esos solo operan para cuando el testador no haya puesto dentro de sus cláusulas de los que por derecho les corresponde tener o recibir una parte de pensión de alimentos, ¿vale? Hasta aquí tenemos como claro. ¿Sí? Bueno, ¿no? No los escucho nadie. ¿Cuál es otro supuesto por el que no se tiene la obligación de otorgar este derecho? Uno es cuando existe algún otro pariente que por obligación le corresponde a ese primero, que al testador. 2, cuando el favorecido o el posible heredero muestra o demuestra una mala conducta respecto del testador, sus familiares o sus propiedades, ¿de acuerdo? Ahí tampoco se tiene la obligación de otorgar
alguna, aunque tenga derecho, ¿no? Aunque tenga derecho. ¿Cuál es la mejor prueba, por ejemplo, para observar una mala conducta respecto del testador o familiares del testador? Pues la más clara o la que se me viene a la mente es haber levantado, por ejemplo, alguna denuncia en contra del testador, o sea, que el favorecido haya levantado alguna denuncia en contra del testador o de los familiares. Con eso podríamos acreditar una mala conducta respecto del testador y sus familiares, ¿de acuerdo? Y en este caso, cuando se demuestra eso, tampoco se tiene la obligación de entregar ¿cómo se llama? La proporción de alimentos que le correspondería, ¿de acuerdo? Aunque se encuentren los supuestos de menores de edad o incapaces para trabajar, que por ejemplo, en este caso aplicaría más para el cónyuge, ¿no? El cónyuge supérstite que haya presentado alguna denuncia en contra del testador, pues bueno, ahí se establece como una mala conducta, ¿no? ¿Cuál es otro aspecto respecto de los alimentos que igual en intervivos respecto de la pensión alimenticia? Este es un derecho que es irrenunciable y no puede ser motivo de transacción. En el caso también de una sucesión, cuando se tiene derecho a la pensión, que no caigas en los supuestos de exceptuarte de este derecho, como es la mala conducta, el tener mayoría de edad, el ya poder trabajar, el tener bienes suficientes y demás, o hasta incluso el que no exista alguien más que tenga ese derecho o obligación de proporcionar los alimentos, bueno, es algo que no puedes ni vender, ni trasladar, ni renunciar, aunque caigas en esos supuestos, ¿vale? ¿Alguien me ayuda a leer esta diapositiva que tenemos en la pantalla? Wendy, gracias. No existe obligación en lo siguiente. Parientes más próximos en grado que tengan esa obligación. Si el favorecido... ¿Profe, quitar el ese? Ay, perdón. El favorecido Ay, no sé. tiene bienes, gracias. La obligación cesa cuando el beneficiario deje de estar en condiciones señaladas, observe mala conducta o adquiera bienes. El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Cuando el caudal hereditario no fuerte suficiente para dar alimentos, se ministrarán. Okay, aquí me faltó. Bueno, lo que les decía, ¿no? Que si alguien más, no existe la obligación de otorgar esa pensión cuando exista alguien más que por grado o por obligación le corresponda, ¿no? Que tenga padres, que tenga tíos, que tenga abuelos, que sí tengan o puedan otorgar esa pensión, ¿no? Dos, pues obviamente que si el favorecido o el posible heredero llega a tener bienes, cuando dejas de estar en las condiciones señaladas para otorgarte la pensión, es decir, que ya no seas menor de edad, que ya tengas un trabajo, que ya tengas bienes que te puedan sustentar y obviamente que observes una mala conducta. No es un derecho renunciable, no puede ser objeto de transacción. Y te dice acá nuestro último punto que cuando el caudal hereditario no fuera suficiente para dar alimentos, esta se otorgará aquí a prorrata. ¿Qué es a prorrata? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo han escuchado el término? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si ha escuchado el término a prorrata? Por mi parte, la profesora. No, gracias, Claudia. Bueno, se refiere a de forma proporcional, obvio, en el porcentaje que les correspondería ese derecho, ¿no? Les pongo un ejemplo. No sé, el caudal asciende a 100 pesos, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, se establece primero, bueno, quiénes son los que tienen derecho a ese
a esos 100 pesos, 2 hijos y una esposa, ¿no? Acuérdense que no estamos hablando de intestados, estamos hablando de testamento, pero resulta que el testador le dejó la herencia a su tío, porque pues fue con el que vivió, el que lo vio, se peleó con la mujer y sus hijos se fueron, ¿no? Entonces, bueno, te dicen que es un testamento inoficioso porque a pesar de que existe una disposición de voluntad respecto del testador y se lo dejó todo a su tío, pero por prelación, que es por preferencia, quienes tienen derecho en primera instancia son los hijos, posteriormente la esposa o la la concubina, si es que no tuviera un trabajo o no haya, o no tenga medios suficientes para subsistir. Y en último lugar le correspondería al tío, ¿no? Entonces dice, bueno, de los 100 pesos que existían, en porcentaje se tendría que dividir entre 3 o entre 4 y el 50% se le daría a los hijos, dividido entre los dos, el resto de los 50% se tendría que hacer otra vez la partición para dividirlo entre el tío y la esposa, y esa cuenta o ese cálculo que se hace de forma proporcional es cuando se refiere a prorrata en la forma o en el porcentaje que le correspondería a ese heredero, ¿de acuerdo? Entonces, aunque posiblemente le corresponda más a uno o a otro, no sé, en términos generales le correspondería más al cónyuge que al tío, se dividirían en partes proporcionales para que alcance para todos. Esa es la idea, que pueda alcanzar para todos aquellos a los que tenía derecho, ¿vale? ¿Podemos leer el 1373? ¿Quién me puede ayudar? No, yo les pongo nombres entonces. ¿Quién me puede ayudar con el artículo 1373? Yo, profa. Bueno, ¿cuál dijo? 1373. Ajá. La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya grabado con ella a algunos de los partícipes de la sucesión. No. Bueno, sí hablas del apartado, pero no. ¿Estás leyendo el del Código Civil Federal? Sí. Yo lo tengo, profe, si quiere yo lo leo. Gracias, Marjorie. 1373, a ver. Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 1368, se observarán las siguientes reglas. Fracción primera, se ministrarán a los dos, a los descendientes y al cónyuge superstite a prorrota. 2. Con cubiertas a las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a prorrota a las accedientes. 3. Después se ministrarán también la prórrota a los hermanos y la concubina. 4. Por último, se ministrarán igualmente a prórrota a los demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. Ok, era el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Primero, a los que tengan por grado el derecho, que serían entonces descendientes, hijos y esposos, ¿no? O esposa, cónyuges. Posteriormente, de lo que sobre respecto de lo que ellos tienen derecho, se otorga eso de forma proporcional y bueno, de lo que sobra, se otorga en forma proporcional a ascendientes, padres, abuelos, ¿no? Posteriormente, de lo que sobre de eso, si sigue sobrando, bueno, entonces ahora sí se cubre a hermanos o concubinos y al final, si llega a sobrar, entonces se otorga a parientes colaterales. El prorrata es poder decir, la división o la partición de forma proporcional al derecho que tienen, ¿no? No es que dividamos, bueno, son 2 hijos, el hermano, el papá, son 5 en total, dividamos la masa caudal en 5, no, sino es respecto del derecho o del porcentaje que ellos tienen. Primero se divide entre los hijos, entre todos los hijos, del resto, bueno, se divide entre el cónyuge y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, yo les decía, la parte de cuando decimos testamento inoficioso solo se refiere a
cuando dentro del testamento no nombraste o no otorgaste esa pensión alimenticia que por obligación te correspondía entregarla, ¿de acuerdo? Y en ese caso se dice, bueno, es un testamento inoficioso. Solo es inoficiosa la parte que le toque la pensión, pues, y una vez cubriendo esa obligación respecto de la pensión, bueno, todo el resto queda subsistente en cuanto a las cláusulas del testamento, ¿de acuerdo? No es un tipo, no es el testamento inoficioso no es una clase de testamento, sino solo es el término legal para cuando dentro de ese testamento no se estableció una pensión que por obligación le correspondía al testador, ¿de acuerdo? 1374, ¿quién me puede ayudar? ¿Alguien más? ¿Están durmiendo igual que yo? Yo, profesora. Gracias, Claudia. Perdóname. 1374. Es inoficioso el testamento en el que no se deje de la pensión alimenticia según lo establecido en este capítulo. Ok, lo establecido pues ya vimos, ¿no? El grado de preferencias y a quienes les corresponde recibir o quienes tienen derecho a recibir una pensión respecto de un difunto. El 1375. Yo, profesora. Gracias, Janet. El 1375 nos dice el preferido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho. Ese artículo es súper importante porque luego a veces erróneamente pensamos que por tener algún lazo consanguíneo, descendiente o descendente, ascendente o descendente, tenemos el derecho a toda la masa hereditaria. Y en este caso no. Cuando existe un testamento y así allá, por ejemplo, no lo sé, que pongamos en un difunto que tenga casas, yates, dinero, joyas y artesanía o arte, ¿no? Y dentro del caudal resulta que tenga toda esa herencia se la haya cedido a un heredero universal, que es el tío, el primo o el hermano, pongamos. Pero resulta ser que en el momento de abrir la sucesión testamentaria aparece un hijo y el hijo obviamente tendría derecho a esa parte proporcional de esa herencia, ¿no? El hijo no sería, existiendo un testamento, el hijo no sería el heredero universal ni el sucesor legítimo. En este caso, él solo sería heredero de la parte proporcional que le corresponde a la pensión. Si la pensión se la fijan por el 30% más de esa herencia, bueno, solo le van a otorgar la pensión del 30% mensual, anual, hasta que cumple la mayoría de edad o tenga trabajo, y el resto se le estaría entregando al tío o al hermano a quien por última voluntad el testador nombró como heredero universal, ¿de acuerdo? Y en este caso la denominación seguiría siendo heredero universal y únicamente, sería de legatario, la pensión, pues, o el favorecido, o el heredero, o el hijo, pues, se le denominaría legatario, porque solo va a ser heredero de parte proporcional de esa herencia y el tío o el hermano sería el heredero universal, ¿de acuerdo? Cuando vimos los nombres de quienes intervienen. Bueno, hasta aquí respecto de los testamentos inoficiosos, y no es que tengan o pierdan validez, sino simplemente se deja inoperante esa parte para otorgar la obligación que por derecho tenía la persona, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, podemos pasar a qué es la institución de heredero. La institución de heredero, así tal cual, esa institución, solo es el nombramiento o la designación que el testador hace en el testamento de la persona o personas que van a suceder, ¿no? Es la designación, es el nombre, pero ¿por qué le establecen o por qué existe un apartado dentro de nuestro código como institución de heredero? Porque esta debe de existir y así como todo el procedimiento o en general todo la materia civil es como muy formalista y solemne,
esta institución también lo es. Para que exista una institución de heredero es porque dentro del testamento estableciste nombre y apellido de la persona que va a suceder, ¿no? O las personas que te van a suceder. Esa es como la formalidad y la solemnidad de la institución, ¿no? Yo nombro como mi heredero de tantas, predios, etcétera, a Juan Pérez López, ¿no? Esa es la institución, esa designación y ese nombramiento. Pero, ¿qué pasa cuando no pusiste o no señalaste dentro del testamento los nombres correctos o el nombre completo de esa persona? Bueno, esta institución no deja de ser inválida o no se invalida por no establecer el nombre correcto o los apellidos completos del heredero. No es que con eso deje sin efecto, sino simplemente con que exista algún indicio que identifique a esa persona como heredera o que es ella a quien se le pretendió dejar la herencia, entonces va a seguir siendo válido el testamento, aun que lo hayas nombrado con un alias o un sobrenombre. El punto es identificar, ¿no? Si tú dices, bueno, Elizabeth Sánchez, a quien toda la vida le llamó, no sé, no lo sé, no se me viene como algún sobrenombre. Pero bueno, aunque exista un sobrenombre dentro del testamento y no se haya nombrado con el nombre correcto, los apellidos completos, sigue siendo válida esa institución siempre y cuando exista forma de identificarse. Creo yo que aplica más para el caso de artistas o personas públicas que en el medio sean conocidos de determinado nombre, aunque en real o en actos jurídicos su nombre sea distinto, el nombre correcto y completo, ¿no? Pero no por eso deja de tener preferencia o no por eso deja de hacerse efectivo el testamento. Si existe alguien que se oponga a la identificación de esa persona, bueno, entonces se tendrá que operar como si no existiera testamento. Siempre, solo, y solo es por excepción, el caso de que alguien se oponga a la identificación de esa persona, ¿no? No sé, ¿cómo se llamaba? Ay, sí, iba a decir Moreno. Bueno, no, pero ¿cómo se llamaba el artista que era moreno? ¿Alguien lo sabe? El que hubo toda una controversia por la herencia que le dejaron a los hijos y luego a los nietos, creo. Que era algo moreno. ¿No? ¿Alguien lo sabe? Pues estoy hablando solita. ¿No? Bueno, ayúdenme con mis diapositivas, porque si no, no tengo participaciones de ustedes, jóvenes. ¿Quién me puede ayudar con mi diapositiva? Yo, profe. Gracias, Esmeralda. Institución de... Ajá. ¿Mande? Va. Sí, es esa, ¿no? Sí, gracias. Institución de heredero. Designación que el testador hace en su testamento de la persona o personas que han sucederle en sus bienes o derechos, designándolo por su nombre y apellido, o en caso identificable. El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. La condición de que la designación por tiempo específico se tiene por no puesta. Heredero instituido, legatario, herederos colectivos, herederos Que son hermanos. Ok. Bueno, ¿a qué nos referimos en el primer punto? Bueno, decimos, ¿no? La institución de heredero solo es la identificación o nombramiento como tal del posible heredero, ¿no? A eso se le va a denominar institución de heredero. Pero les decía, si no pones nombre, no queda inválido, siempre y cuando existan datos que lo caractericen o identifiquen a ese posible heredero. Ya sea a través de un alias o de algún apodo. Mario Moreno Cantinflas, ya se me acordé.
De Mario Moreno Cantinflas, el nombre en realidad es otro, ¿no? Tiene un nombre jurídico, pues, o que se aplicaba o utilizaba en actos jurídicos. Sin embargo, todo el mundo lo conocía como Cantinflas, pongamos, ¿no? Si en el testamento señalaba que a tal persona, Cantinflas, se le va a entregar la herencia de su esposa, por decir, o algún supuesto, aún así estaría siendo válido el testamento, aunque hayan utilizado un alias, porque siempre fue conocido así, ¿no? Ese alias todo el mundo lo identificaba, ¿vale? ¿Qué pasa si dentro del testamento no se establece una institución de heredero? Bueno, no importa, aún así el testamento es válido, sin importar que no esté como ese nombramiento de forma normal. Es como la única excepción de formalidad que en el testamento hace que subsista la validez del mismo. Si no existe un nombramiento o un señalamiento como tal, no deja de perder validez el testamento. Ahora, lo único que sí es que, aunque el testamento, aunque el heredero no acepte o repudie la herencia, o sea incapaz de heredar, o no se encuentra dentro de los supuestos que la ley permite para heredar, entonces no deja de tener validez el testamento. ¿A qué nos referimos por validez? Que no se va a dejar sin efecto lo que ahí señaló la voluntad del testador. Se refiere más a que no van a aplicar las normas de la sucesión intestamentaria. Estarían aplicando las normas de la sucesión testamentaria, ¿vale? Ahora, ¿qué es la única condición que referente a la institución de heredero se tiene por no puesta? Cuando se establece un tiempo específico, cuando dicen, bueno, es que Juan Pérez va a ser mi heredero por el año 2021. Posteriormente va a ser, no sé, Rita Morales por 2022. Cuando se establece una condición referente al tiempo o periodo determinado para ser un heredero, esa condición se tiene por no puesta, porque no puede existir herederos por tiempos determinados, ¿vale? Cuando se establece un heredero o la institución de heredero solo es el nombramiento. Bueno, cuando establece un nombramiento de heredero respecto de una parte determinada y específica de todo el caudal hereditario, entonces ese heredero o esa institución de heredero se le va a denominar legatario. Ya habíamos visto que el legado solo se refiere a una parte de la herencia o del caudal hereditario. ¿Qué pasa cuando se nombra como herederos colectivos? Bueno, esta condición sí la establece y sí es válida para nuestro Código Civil, en donde te dicen, pero que no se establezca como el porcentaje de qué parte, quién cada uno va a ser el heredero. Cuando te refiere el testador, por ejemplo, bueno, yo dejo como herederos a mis hijos y resulta ser que sus hijos son 5, bueno, entonces se estará dividiendo la masa caudal por esos 5. Aunque no haya porque obviamente no especificó el porcentaje en que serían herederos cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si dentro de esos 5 que tiene con la esposa oficial y formal, resulta que aparece una tercera esposa y la tercera esposa dice, sí, pero yo también tengo un hijo? Aunque haya sido de distinta madre y él no viva ahí o ya no tenga relación con ese hijo, bueno, él también tendría derecho, porque en términos colectivos o herederos colectivos, cuando denomina hijos, está denominando a todos. Entonces se dividiría no entre 5, que serían como los reconocidos, sino se tendría que dividir entre los 6, incluyendo al que no fue reconocido, en partes proporcionales, ¿de acuerdo? Ahora, te dice la ley que también puedes heredar a hermanos, o bueno, que es tu derecho el que puedes heredar hermanos y que en este caso la partición sería de forma proporcional. Hay un artículo muy específico que hasta te refiere como que con ejemplos, que la verdad es que te ayuda muchísimo a entenderlo, que es el 1383. ¿Alguien me puede ayudar a leer ese artículo? Yo, profa. Gracias, Jessie.
Artículo 1383. Aunque el testador nombre a algunos herederos individual y a otros colectivamente, como si dijera: instituyo por mis herederos a Pedro y a Pablo, a los hijos de Francisco, los colectivamente nombrados se consideran como si fuesen individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador. ¿Cuál es el ejemplo de este? Que el testador, por eso dicen que cuando establecen las cláusulas del testamento debe ser muy claro y específico, porque así redactado el testamento, cuando dicen nombro a Pedro y a Pablo y a los hijos de Francisco, entonces quiere decir que la masa hereditaria se va a dividir. Eso que se refiere a como si fuesen individualmente, es que se van a dividir en la totalidad los hijos de Francisco y Pedro y Pablo. Si Francisco tiene 3 hijos, más le sumamos a Pedro y le sumamos a Pablo, serían 5 los herederos. La masa hereditaria se tendría que dividir entre 5. Por eso dice, los nombrados colectivamente, los herederos colectivos, se tendrán como si hubiesen sido puestos de forma individual, a no ser que se haya especificado el porcentaje en que van a heredar. Si yo establezco, bueno, del 50% de mi herencia va a ser para Pedro y Pablo, bueno, tu herencia se va a dividir entre 2 y una parte se le va a dar a Pedro y a Pablo. Si tú estableces que Pablo tiene la obligación de heredar a sus hijos de forma proporcional, bueno, entonces ya estás estableciendo que de lo que le corresponde a Pablo, él va a tener, perdón, de lo que le corresponde a Francisco, él tiene que subdividirlo para sus hijos. Pero si tú solamente me nombraste de forma colectiva, todos tendrían el mismo porcentaje de forma proporcional, ¿vale? A eso se refiere en herederos colectivos cuando no se establece o no se especifica el porcentaje en que van a intervenir, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda hasta acá en cuanto a lo que es la institución de heredero? ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede decir qué es la institución de heredero? Entonces, ¿quién me puede contestar? A ver, Anet, ¿qué es la institución de heredero? Pues dijo que prácticamente la institución de heredero ya nada más era como el nombramiento de la persona que va a recibir pues dicha herencia. Exacto. ¿Qué pasa si no se nombró o no se señaló el nombre y el apellido? ¿Queda invalidado el testamento? El hecho de que un testamento no exista o no tenga la institución de heredero, ¿lo invalida? No, profesora, sigue siendo válido. Exactamente. O sea, si yo no puse nombre y apellido en el testamento, no por eso deja de ser válido. Si yo me referí en el testamento como a mis hijos o a mis hermanos, no existe un nombre y un apellido. No existe entonces la institución de heredero, pero el que no exista no deja sin efecto el testamento. ¿Qué pasa si existe confusión entre la persona o el nombre de la persona a quien se designó? ¿Alguien más que me quiera contestar? No solamente Anet. ¿Qué pasa si existe error o solamente se refirieron no se puede identificar a la institución de heredero dentro del testamento? ¿Qué pasa? No sé, pongamos un ejemplo, que dentro de la institución, dentro del testamento se haya designado a los hijos de Juan, ¿no? O sea, Juan dentro del testamento nombró a sus hijos como herederos. Tiene 2 hijos y a ambos les decía, no sé, digamos, no puedo, a ambos les decía pequeños, ¿no? Entonces, él dentro de su testamento le señaló que a su pequeño le dejaría el rancho y a su otro pequeño le dejaría la camioneta. ¿Qué pasaría con esa institución de heredero? Existe una institución porque ha nombrado a sus hijos, está estableciendo qué porcentaje debería de tener o qué en específico va a ser de cada uno de ellos, pero solo se refirió con un alias. Entonces, ¿quedaría sin efecto? ¿No queda sin efecto? ¿Qué pasa en ese caso?
¿Alguien que me quiera contestar? Alex, Claudia. Les decía yo, si no se puede identificar con claridad a quién le están designando o le están sucediendo, ya sea para cosas determinadas o en general, para toda la masa caudal, entonces queda sin efecto esa herencia. Ya no se les tendría por herederos, tendrían que entonces aperturar una sucesión intestamentaria, porque no existe con claridad o no se puede identificar con claridad qué es lo que le pretendió dejar a los hijos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Legados, ya habíamos visto que eran los legados, que solo es como el suceder una parte determinada de tu herencia. ¿Alguien me puede ayudar con esta diapositiva? ¿Nadie? Yo, profesora. Gracias, Alex. Digo, al menos para que no se duerman. Dice, transmisión de un bien específico y determinado a una persona denominada legatario. Se rigen por las mismas normas que los herederos, a excepción de disposición específica. Puede consistir en la presentación de la cosa o en la de algún hecho o servicio. Orden de prelación para su pago. Remunerados, declarados, preferentes, cosa cierta y determinada, y alimentos y educación a pro rata. Ok. ¿A qué nos referimos con mi diapositiva? Bueno, ¿qué es el legado? En específico, es la transmisión de un bien en concreto y determinado a una persona a la que le vamos a denominar legatario, ¿no? El legado se va a regir por las mismas normas que rigen a los herederos, ya sea que hayan sido nombrados o no, ¿vale? A excepción de aquella cláusula o aquel que determine en específico otra forma de regir, ¿vale? Pero si no establece como por excepción, una forma de regir distinta, las normas que le van a aplicar van a ser la de los mismos herederos. Ahora, ¿qué es lo que se puede legar? ¿Qué es lo que podemos nosotros heredar en cosa específica? Bueno, podemos legar una cosa, un bien, podemos legar la prestación de algo. ¿Qué es una prestación de algo? Una pensión, no sé, el pago de un fideicomiso, el pago se refiere a un derecho, ¿no? O sea, tú estás realizando un pago. Eso se puede legar. Una pensión alimenticia, no solamente, una pensión en específico respecto de un fideicomiso o algún hecho o servicio, ¿vale? Llevar a cabo el usufructo o la servidumbre de tal bien o tal inmueble, ¿no? En específico, tú estás legando a ese heredero ese usufructo, esa servidumbre, o estás legando esa pensión, o estás legando el beneficio de cobrar las rentas de una casa, ¿no? Yo le puedo legar las rentas del inmueble tal o del tal departamento a mi hijo. Vas a legar en específico solo esa renta, ¿no? ¿Qué tipos de legados entonces existen? Como podemos legar desde cosas hasta rentas, hasta hechos o derechos o servicios, pues nuestro código maneja 3 clasificaciones de legados. Legados remunerados, que se refieren a aquellos en los que tú percibes un pago, legados declarados de preferencia o preferentes, que se refiere a las pensiones alimenticias o pensiones de educación, ¿de acuerdo? O legados respecto de cosas ciertas y determinadas, una casa, un coche, un terreno, ¿de acuerdo? Y en ese orden va a ser que van a tener preferencias de pagos los legados. Y se refiere, este orden de prelación o de preferencia, se refiere a cuando la masa caudal no alcanza para pagar o entregar todo el dinero para herederos como legatarios. Y entonces en este caso se paga primero en el testamento a los herederos
obviamente tomando en consideración si es que hubo testamento inoficioso o no, aquellos que tienen por derecho una pensión, se pagaría entonces primero, cuando el testamento es inoficioso, se paga a aquellos que por derecho tienen la obligación de la pensión, hijos mayores, padres, abuelos, posteriormente a los herederos nombrados como tal, a la institución de heredero, y finalmente a los legatarios. Los legatarios también van a tener un orden de prelación para poderles pagar, y en primera instancia serían los remunerados, posteriormente se pagan los declarados preferentes, que se refieren a la pensión de alimentos y educación, y por último se entregarán los que sean de cosa cierta y determinada, ¿de acuerdo? Permítame tantito, no me cuelguen. Perdón, ¿se ve mi diapositiva todavía? Sí, profesora. Gracias. Bueno, en el caso de los legados de alimentación y educación, como no puede existir una preferencia entre los alimentos o la educación de alguien, entonces estos se dividen de forma proporcional. Por eso ahí dice que serán suministrados o ministrados a prorrata, ¿de acuerdo? Van primero los remunerados, a los que tienen derecho a recibir un pago, posteriormente los declarados preferentes, y eso se refieren a alimentos y educación, los cuales se verán divididos de forma proporcional, y por último serán los de cosa cierta y determinada, ¿de acuerdo? Déjenme checar nada más en el código, el artículo que me refiere a la orden de prelación. Bueno, en el capítulo séptimo, que es a partir de 1391, del artículo 1391, te refieren las normas que van a regir para los legados, ¿de acuerdo? Yo les decía, si no existe como una norma en específico, bueno, las mismas normas aplicables a los herederos van a ser para los legatarios, pero sí existe como prelaciones o formas de pago, preferencias de pago respecto de los legados determinados. ¿Podemos leer el 1414? ¿Qué me puede ayudar? No, hombre, no se peleen, jóvenes. Ya lo Ok, tengo. a ver. Jessie, a ver. Artículo 1414. Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el pago se hará en el siguiente orden. 1. Legados remunerados, remuneratarios. 2. Legados que el testador o la ley haya declarado preferentes. 3. Legados de cosa cierta y determinada. 4. Legados de alimentos o de educación. 5. Los demás a prórrota. Ok. Bueno, y esas normas solamente aplican para cuando el caudal, pues así no alcance, ¿no? Pero bueno, si dentro del caudal alcanza perfectamente para dar a los herederos nombrados o a la institución de heredero, más aparte a los que tienen derecho a recibir la pensión, ya sea que fueron nombrados por el testador o no, o que sean nombrados por ley, aquellos para los que se especificó un legado de cosa, de casa, de coches, y aquellos para los de educación y alimentos, ¿va? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, ¿cuáles serían las demás normas que regirían para los legados? ¿Alguien me puede ayudar con la diapositiva que tenemos enfrente? Yo, profesora. Gracias, Claudia.
La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en el que se halla el morir el testador. Los gastos necesarios serán a cargo del legatario. No se puede aceptar una parte del legado y una repudia otra. Si el legatario muere antes de aceptar el legado y deja varios herederos, puede uno de estos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponde en el legado. Legados onerosos y gratuitos, el heredero que sea al mismo tiempo legatario. Ok, bueno, son como las generalidades que van a aplicar para los legados y te refiere a que en el primer punto, cuando te dice que la cosa deberá ser entregada con todos los accesorios, se refiere a cuando estás legando una servidumbre o un usufructo, ¿no? Entonces tú tienes que entregar todo el bien para que pueda seguirse utilizando o trabajando ese bien inmueble, ¿de acuerdo? O en el caso, por ejemplo, una renta, cuando legas una renta, pues obviamente tienes que entregarlo con el departamento para que puedas tú cubrir esa renta o cobrar esa renta, ¿no? Entonces, bueno, cuando se refiere a los gastos necesarios serán por parte del legatario, es como lógico, ¿no? Quien va a recibir el beneficio es quien tiene que cubrir los gastos que requieran para el traslado o el poder utilizar ese bien que le haya sido legado. Súper importante, no puedes aceptar parte del legado y otra rechazar, como por ejemplo en el caso de una renta, en el caso de un inmueble que se te legó para que tú aprovecharas esa renta, no para habitarla, por ejemplo, no estamos hablando de la habitación, estamos hablando específicamente solo para renta. En este caso no puedes tú decir, bueno, soy legado solo, soy legatario solo para cubrir las rentas, pero rechazo la parte de dar mantenimiento o cubrir los gastos para mantener esa casa, ¿no? Pagar predial, pagar luz, no sé, los aspectos del inmueble para poderla rentar. Entonces, en este caso no puedes decir, bueno, acepto los beneficios de cobrar la renta, pero no acepto o repudio la parte en la que tengo que pagar el predial, luz y gas, que son obligaciones que van como en su conjunto de ese beneficio, ¿de acuerdo? En el cuarto punto, perdón, cuando dice que el legatario, si muere antes, el legatario, y deja varios herederos, es porque puede ser que tú hayas sido nombrado como legatario dentro de un testamento, pero falleciste antes de que el testador falleciera. Entonces, a la vez, si tú nombraste o tú tienes como legatario un testamento igual o tienes herederos, a través de una sucesión testamentaria o intestamentaria, esos herederos que son herederos del legador, pues, o del legatario, perdón, pueden aceptar o repudiar el legado, ¿vale? No sé, pongamos, el papá le dejó a su hijo como legado la siembra o el terreno para siembra de determinado predio, ¿no? Pero resulta que el hijo fallece antes que el papá, entonces los nietos pueden decidir si rechazan o no ese legado, ¿de acuerdo? Y te refiere ahí que en el momento en el que tú seas heredero, pero al mismo tiempo seas legatario, tienes dos opciones, o aceptar el legado o aceptar la herencia. Acuérdense que la herencia se refiere a todo el caudal hereditario y el legado solamente respecto de ese bien. Si a ti se te legó una parcela, pero a la vez, por ser hijo, obviamente tienes preferencia respecto de toda la herencia, entonces puedes repudiar en la parcela para combatir una herencia completa, ¿de acuerdo? ¿Sí tenemos claros estos puntos? Bueno, sí, por último, pues, ya lo habíamos visto, me parece que en la unidad pasada, que si toda la herencia se divide o se distribuye entre legados, en realidad estos legados serán, o los legatarios serán considerados herederos, ¿no? En la parte proporcional que les corresponde, y las deudas que tenga el testador hasta el momento de su muerte, o los gravámenes que tenga la obligación de cubrir, todos se van a dividir entre todos los legatarios de forma proporcional, ¿de acuerdo? No sé, para cubrir una hipoteca, para cubrir una deuda de determinado inmueble, bueno, como todos son legatarios de forma proporcional, entonces todos de forma proporcional tendrían que cooperar para pagar esas deudas y obligaciones.
¿Sí estamos de acuerdo? Esas son las clasificaciones de los legados. Tenemos, ¿quién me puede ayudar con la primera columna? Solo con la primera columna, para que alguien Yo. más me ayude con la segunda. Gracias, Alex. Dice, de cosa específica y determinada, de cosa ajena, devolución de cosa recibida en prenda o hipoteca, de una deuda, de mueble indeterminada, inmueble indeterminada. La siguiente columna, ¿quién me puede ayudar? Yo, profesora. Sí, profe. Anet. Dice, en especie, en dinero, cosa o cantidad depositada, alimentos, educación, de pensión económica, usufructo, uso, habitación o servidumbre. Si se pueden dar cuenta dentro de la clasificación de legados, bueno, podemos tener infinidad, ¿no? Es como de todo tipo de aspectos o bienes, derechos, servicios, podemos entregar un legado, ¿no? Entonces, lo único o la distinción que existe respecto de legados es su orden de pago o de prelación para ser pagados, de preferencia, y la forma en la que suministrarán o llevarán a cabo el legatario ese legado, ¿no? Pero puede existir una clasificación de cualquier cosa, ¿no? Respecto de los legados, ¿no? Bueno, no creo que haya dudas acá respecto de esa clasificación. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, pasamos a las sustituciones. ¿Qué es una sustitución dentro de un testamento? Bueno, es cuando dentro de los testamentos o las cláusulas del testamento estableces que de primera instancia nombras a un heredero, se configura la institución del heredero, pero estableces como una cláusula alterna que para el caso de que dicha persona no pueda heredar por no encontrarse, por ser incapaz, porque por algunas circunstancias haya rechazado la herencia o que por algunas circunstancias no esté en facultades de heredar o en aptitud o capacidad de heredar, entonces en un segundo término nombras a otro heredero, ¿no? A eso se le denomina sustitución, cuando contemplas que el primero que nombraste no pueda heredar, para que entonces en su caso una tercera persona lo sustituya en herencia, ¿vale? Sí existe esa posibilidad de hacer una sustitución y de nombrar un sustituto del heredero principal o del primario, ¿no? ¿Quién me ayuda con el primer punto? Yo. ¿A alguien más que no sea Alex? Perdón. Yo, profe. Marjorie, ayúdame, gracias. Es la institución para que un heredero pueda ser sustituido en el caso de que éste, por una razón cualquiera, no acepte o no pueda aceptar la herencia o no llegue a transmitirla por testamento. Exacto, así de sencillo, ¿no? Es cuando tú dices, bueno, en caso de que Juan no lo quiera o no pueda, pues entonces nombro a mi prima, pues ya que, ¿no? A eso me refiero. ¿Alguien me ayuda con el segundo punto? Yo, profe. El testador puede sustituir una o más personas para el heredero o herederos instituidos, por en el caso de que muera antes que él o de que no pueda o no quieran aceptar la herencia. Ok. La ley no nos establece como un número de sustituciones o un límite de sustituciones, ¿no? Solamente refiere que tú lo puedes hacer respecto de una persona o de varias personas, ¿no? Y de infinidad de cosas. Si tú tienes 3 legatarios, por ejemplo, de toda tu masa caudal tienes 3 legatarios, pues los legatarios van a ser herederos, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, voy a usar el nombre de ustedes, ¿no? Por ejemplo, a Marjorie le dejo mi casa, a Alex le dejo mi coche, a Annette le dejo, no sé, mis artes, ¿no? Y puedo decir respecto de ¿quién dije primero? A Marjorie. Marjorie, respecto de Marjorie. Bueno, si Marjorie no acepta mi casa, entonces dejo en su lugar a Alex. Bueno, pero si Alex no acepta tampoco mi casa, entonces se la dejo a Eladio. Bueno, si Eladio no hay un número de sustituciones que la ley permita o prohíba, no hay un límite.
Y también puedo decir, bueno, si de mi coche no lo quiso Claudia, y entonces, bueno, en caso de que ella no pueda, se lo dejo a Anet. En caso de que Anet no pueda, se lo dejo a Olivia. En caso de que Olivia no pueda, se lo dejo a Jessie. Puedo hacer sustituciones de las personas o herederos que yo haya nombrado en primera instancia sin infinidad de limitaciones, haciendo sustitución de la sustitución de la sustitución. O sea, sí me expliqué aquí, no, pues, no tengo como, es difícil agarrar aquí un papel para poderlos escribir, pero bueno, existe sustitución de la sustitución, sin importar que sean de cosas específicas o de cierta parte de la herencia nada más. Lo que sí es que al final del día, quien llegue a operar de hecho como heredero, así haya sido el último sustituto del sustituto del sustituto del sustituto, el último va a regir por las mismas normas y por las mismas, le van a aplicar las mismas normas como si fuese el primer heredero, el primer heredero nombrado, ¿de acuerdo? No afecta que haya sido o el último sustituto o el del medio sustituto el que haya entrado como heredero o haya tomado posesión del testamento o de la herencia, pero va a seguir las reglas de si hubiese sido nombrado por primera vez, ¿de acuerdo? Ahora, este nombramiento de sustitutos se pueden hacer de forma conjunta, que era como les decía, bueno, de mi casa, de mi coche, de mis muebles y arte, a eso se refiere de forma conjunta las sustituciones, o pueden nombrarse de forma sucesiva. Sucesivamente nos referimos a, bueno, puede ser sustituto el primero, no sé, por ejemplo, el Marjorie, me va a sustituir Alex, después de Alex, si él no lo quiere, bueno, me va a sustituir Claudia, si Claudia no lo quiere, lo va a sustituir. ¿Me explico? Sucesivamente o de forma conjunta respecto de todos los bienes. ¿Sí? ¿Tuvimos alguna duda? ¿Sí me expliqué bien? ¿Qué es lo único que no podemos sustituir o que no podemos manejar con respecto a las sustituciones de una herencia? Lo único que no podemos manejar dentro de las sustituciones de una herencia, todo lo demás sí, lo único que no serían los fideicomisos o las sustituciones fideicomisarias. En este caso, quedaría nulo las sustituciones, ¿de acuerdo? Lo que se refiere a los fideicomisos. ¿Podemos leer 1475? ¿Alguien me ayuda? Y ya con eso concluimos, jóvenes. Ay, no me falta uno. Demonios. Bueno, Claudia, ¿sí me puedes ayudar con el 1475? No los escucho, yo puse mute. O alguien que no sea Claudia, alguien más. Yo no tengo, profe. Ay, no escucho. ¿Marjorie? Sí. Gracias, Marjorie. Bueno. El sustituto del sustituto, faltando lo es el heredero sustituido. Parece trabalengua, ¿verdad? Bueno, es que hace las veces, aquí no me se refiere, que hace las veces como si fuese el heredero nombrado de primera vez, pero a la vez va a ser heredero del sustituido, del que sustituyó, ¿me explico? Ok, en 1476, ahí es en donde te refiere que van a ser las mismas veces del, como si fuese el heredero por primera vez. ¿Me puedes ayudar, Marjorie? ¿Cuál, profe? 1476, el que sigue. Los sustituidos recibirán herencia con los mismos gravámenes y condiciones con que debían recibir los herederos, a no ser el testador haya dispuesto expresamente otra cosa o que los gravámenes o condiciones fueran
meramente personales del heredero. Bueno, hace las veces como si fuese el testador primario, ¿no? O sea, no importa en qué parte de la sustitución hayas entrado, pero haces las veces como si hubiese sido el nombrado, ¿vale? Ahora, yo tengo una duda, ya que vimos los herederos, la institución del heredero y las sustituciones, yo tengo un supuesto. Resulta ser que yo nombro a mi hijo como heredero, ¿vale? En un futuro muy lejano de todas mis bienes y riquezas. Ok. Pero en el momento en el que yo fallezco, tocamos madera que no, pero fallezco yo y mi hijo, ¿vale? Entonces, en este caso, si mi hijo tiene hijos, o sea, si mis nietos, ¿quiénes entrarían en el testamento? ¿Existiría una sustitución o estarían aplicando las normas de una sucesión intestamentaria para mi hijo? Yo en un testamento nombro a mi hijo, resulta que los dos fallecemos al mismo tiempo y mi hijo tiene hijos. ¿Existiría una sustitución o existiría una sucesión intestamentaria respecto de mi hijo y respecto de mis bienes o solo de los bienes de mi hijo? Alex, Claudia. Sería, bueno, una sucesión testamentaria, porque no dejó especificado cuál podría ser el sustituto. Exacto. Ahora, ¿quién va a aperturar la sucesión intestamentaria respecto de los bienes de mi hijo? Y eso incluiría mis bienes que yo le heredé a mi hijo o solo los bienes de mi hijo. Yo le dejé a mi hijo una casa, pero resulta que mi hijo tiene una casa y un coche. Sus hijos van a abrir una sucesión intestamentaria. Ya lo tenemos claro porque no se especifica una sustitución. Pero sus hijos van a aperturar la sucesión solo respecto de sus bienes o dentro de esos bienes van a incluir los míos. Los que yo le dejé. ¿Alguien que crea? ¿Qué piensa? Aunque esté mal, solo díganme. No. Bueno, se les deja de tarea que lo piensen y lo mediten para que la siguiente clase nada más terminamos con esta diapositiva que es respecto de la nulidad y la revocación de los testamentos. Les voy a subir las diapositivas y ya ustedes me van a decir si mis nietos entrarían dentro de, reclamarían la herencia solo de mi hijo o la de mi hijo y lo que yo le dejé, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Por mi parte, no, profesora. ¿No? Gracias, Claudia. Vale, pues los dejo libres para su siguiente clase. Gracias, jóvenes. Bonito día. Gracias igualmente. Bye. Gracias, profesora, igualmente.